Hola, soy Carlos Moreno y hoy vamos a ver qué es el periodo medio de maduración y cómo trabajar con él. Para ello, primero introduciremos el concepto y su significado en el mundo de la empresa. Luego veremos de qué elementos se compone y cómo se hallan los distintos subperiodos. También veremos la diferencia que hay entre el periodo medio de maduración económico y el financiero, y asimismo también veremos la diferencia que hay entre el periodo medio de maduración de una empresa manufacturera y de una empresa comercial. Por último, vamos a realizar dos ejercicios para que os sirvan de ejemplo de cómo se hacen este tipo de problemas. Espero que esta videoclase os sea muy provechosa y ya sabéis, si tenéis alguna duda me la podéis preguntar en la videoclase presencial que hagamos para solucionar las dudas de los problemas y de los conceptos que veamos hoy. Comenzamos. Periodo medio de maduración. Una definición. Periodo medio de maduración es el tiempo que la empresa tarda por término medio en recuperar cada euro invertido en su ciclo de explotación. Cuando hemos hablado de inversión nos hemos referido al ciclo largo, en el que una empresa realiza una inversión en elementos de activo no corriente y que luego estos elementos de activo no corriente se mantienen, estos elementos de activo fijo se mantienen gracias a las amortizaciones y también que con dichas inversiones conseguimos obtener unos beneficios. En esto consiste lo que es la vida de las empresas. Las empresas consiste en realizar inversiones y obtener unos beneficios por dichas inversiones. Esto ya lo hemos visto. Hoy vamos a hablar de lo que es el ciclo corto, lo que se conoce en empresa como el ciclo de explotación, aquel que se realiza durante un periodo contable, es decir, menos de un año. En el ciclo de explotación, las empresas primeramente adquieren materias primas y en principio pagan esas materias primas. Es la primera parte del ciclo, adquirir y pagar materias primas. Después, con esas materias primas, las transforman en productos y esos productos los ponen a la venta. Con la venta de dichos productos van a obtener un dinero, un cobro, van a cobrar por dichos productos y con ese dinero pueden adquirir de nuevo más materias primas para comenzar de nuevo ese ciclo de explotación. Entonces se convierte de materias primas en productos terminados, dinero para materias primas. Esto es básicamente lo que es el ciclo de explotación y vamos a ver ahora estos cuatro elementos, vamos a extenderlos y verlos en el tiempo, ¿no? Se compone el ciclo de explotación de los siguientes elementos. Por un lado tenemos el periodo medio de almacenamiento de materias primas. Veis ahí lo que es PM sub A, ¿no? Más le tenemos que sumar el periodo medio de fabricación, PM sub F. Y a eso le tenemos que añadir lo que es el periodo medio de ventas, PM sub V. Y por último añadiremos el periodo medio de cobro clientes, PM sub C. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con los días. Periodo medio de almacenamiento es el número de días que pasa una mercancía almacenada en el almacén de materias primas de la empresa. Periodo medio de fabricación es cuánto tiempo en término medio, cuántos días en término medio pasa un proceso de fabricación en esa empresa desde que inicia hasta que finaliza. Periodo medio de ventas viene a ser el periodo o el tiempo en que un producto terminado
tarda en venderse, está en el almacén de productos terminados y tarda en venderse. Y por último, el periodo medio de cobro clientes es el término medio, el periodo medio del número de días en que los clientes, una vez que han comprado el producto, pagan ese producto que han comprado, ¿no? Entonces, todo esto se halla en días y lo que se hace es, se suman esos días. Y de esta manera tenemos lo que es el periodo medio de maduración de una empresa que fabrica. ¿Cómo se hacen, cómo se trabajan cada uno de esos subperiodos? Cada uno de esos subperiodos se trabaja, vamos a explicar el concepto, a ver cómo entendemos, cómo se hallan estos subperiodos, y es de la siguiente manera, a ver si queda claro con este gráfico. Imaginemos un almacén. Tomemos el primer subperiodo, el periodo medio de almacenamiento, un almacén de materias primas. Nuestra empresa consume 1.800 productos al año. O materias primas al año. Bien, muy bien. Entonces, si son 1.800 productos al año y tenemos por otro lado un consumo medio, una media en el almacén de 200 productos al año, ¿no? 200 si estamos hablando de almacén de materias primas al año, o si estamos hablando después de productos terminados, un almacén de ventas, pues de productos terminados. 200 productos al año. Entonces, si 1.800 son los productos, las materias primas que tenemos al año, y 200 son de media, ¿cuántas veces se renovará completamente el almacén? Pues lo vamos a ver de manera gráfica. Entonces, 1.800, que son los productos al año, entre los 200 productos de media, vamos a tener que el almacén se nos va a renovar una, otra vez, así sucesivamente hasta 9 veces, ¿no? 9 por 200 que teníamos de media serían los 1.800 productos al año. Fijaros, eso tiene que ver con la fórmula que os he puesto en la pantalla. Total anual entre la media anual nos da la frecuencia n, el número de veces que se renueva el almacén. Una vez que tenemos que 9 veces se renueva el almacén al año, ahora simplemente es estos 9 transponerlos a una línea del tiempo que en este caso nosotros pensamos, tenemos durante un año, y hablamos de forma comercial, 365 días o 360 días. Normalmente emplearemos 360 días porque es el año comercial, de esta manera quedarían 12 meses de 30 días. Por lo tanto, si se renueva el almacén 9 veces al año, ¿cuánto tiempo tarda de media un producto en el almacén? Es como si esta línea del tiempo de 360 días, porque estamos empleando el año comercial, ahora la cortamos en 9 trozos exactamente idénticos. Tenemos que dividir 360 entre ese número que hemos hallado antes, 9, con lo cual nos da el número de días que está un producto, una materia prima en el almacén. ¿Cómo se calculan las rotaciones? La fórmula, el total anual entre la media anual. Después, el periodo de tiempo es, recuerdo la fórmula, 365 o 360 días según el año comercial entre el número de rotaciones, n, y n es rotación, número de veces que se renueva cada año, y el periodo, los distintos subperiodos se van a calcular de esta manera. El periodo medio de almacenamiento de esta manera se calcula como el coste total de las compras de las materias primas, es decir, cuánto hemos comprado de materias primas, entre el valor de las media de las existencias, ¿no? El valor medio de las existencias que tenemos en el almacén. Y ese valor n sub a, después dividimos 365 o 360 entre n sub a. Y de esta manera obtenemos el periodo medio de almacenamiento.
El periodo medio de fabricación, pues lo vamos a obtener con el coste total de productos en curso, es decir, esas materias primas implementadas y demás en un proceso de fabricación, productos en curso, entre el valor medio de los productos en curso de fabricación, ¿no? Así hallamos la rotación de fabricación y después lo que hemos hecho antes, dividimos 360 o 365 días entre la rotación. El periodo medio de ventas, pues lo mismo, el coste total de productos en venta entre el valor medio de productos en venta. Fijaros, la diferencia entre el productos de fabricación, periodo medio de fabricación y periodo medio de ventas, aunque hace referencia a costes, el primero hace referencia a costes de los productos en curso de fabricación. Estamos hablando de los elementos que forman parte de esos productos en el proceso de fabricación, y ahora estamos hablando el coste total de los productos en venta, ¿no? Esos productos puestos a la venta y el valor medio de los productos en venta. 365 entre la frecuencia de productos en venta. Y por último, el periodo medio de cobro viene a ser lo que es el coste total de las ventas, es decir, a cuánto hemos vendido, el precio de venta al público, cuánto hemos vendido esos productos, ese precio, y entre el valor medio en que nos pagan los clientes, ¿no? Cuánto nos pagan los clientes. Entonces, de esta manera tenemos el periodo medio de clientes 365 entre C, N sub C. Si hasta ahora hemos estado hablando de 4 subperiodos en el periodo medio de maduración económico, que están compuestos por el periodo medio de almacenamiento, el periodo medio de fabricación, el periodo medio de ventas y el periodo medio de cobro clientes, ahora nos vamos a plantear la siguiente situación. Muchas veces las empresas no pagan directamente cuando adquieren las materias primas que van a emplear. No las pagan, lo que se suele decir, al contado, sino que difieren el pago. Es decir, pagan 15 días después, un mes después o 2 meses después. Entonces, este ciclo de explotación que trabajamos al principio, lo vamos a modificar un poco, introduciendo esta variable de diferir el pago de esas materias primas. Si teníamos adquisición de materias primas, transformación en productos terminados, puesta en venta de esos productos terminados y cobra de los productos vendidos, ahora el pago de materias primas se va a producir después de esa adquisición de materias primas, con lo cual lo que estamos consiguiendo es que los proveedores nos estén financiando parte del proceso productivo. Vamos a verlo en las fórmulas que trabajamos antes. El periodo medio de maduración financiero introduce esta variable. Si antes teníamos estos 4 subperiodos, ahora estamos introduciendo el periodo medio de pago proveedores, que es el PM sub P. ¿Cómo se agrega a lo que ya conocemos? Pues si sumábamos los 4 subperiodos, en el caso del periodo medio de maduración financiero, lo que estamos haciendo es restar el periodo medio de pago proveedores. De manera gráfica, ¿cómo lo explicamos? Sumamos los 4 subperiodos en lo que son las empresas productivas y lo que vamos a hacer es a este periodo medio de maduración, que lo denominamos a partir de ahora económico, lo que vamos a hacer es restarle ese periodo de maduración de pago proveedores. De esta manera lo que nos va a quedar, que es esa barra verde que podemos observar en la imagen, lo que nos va a quedar es el periodo medio de maduración financiero. ¿Cuál es la fórmula en concreto del periodo medio de pago proveedores? La tenemos ahí en pantalla, el valor de las compras a crédito entre el valor medio de las deudas que tenemos con los proveedores.
hallamos lo que es la rotación, y después de hallar la rotación, lo que hemos hecho con el resto de las fórmulas, hallamos el periodo medio dividiendo el número de días entre el número de rotaciones. Por último, lo que nos queda es examinar todas las posibilidades que tenemos con los periodos medios de maduración, sabiendo que tenemos por un lado el periodo medio de maduración económico y por otro lado el periodo medio de maduración financiero. Cuando tenemos una empresa industrial, una empresa productiva, una empresa manufacturera, es decir, que produce bienes, lo que nos vamos a encontrar es, por un lado, el periodo medio de maduración económico, que está compuesto por 4 subperiodos, y el periodo medio de maduración financiero, que estaría compuesto por 5 subperiodos. En este caso incluiría lo que es el periodo de pago proveedores, restando. Siempre, eso sí, restando. Y si fuese una empresa comercial, ¿qué es lo que pasaría? Pensad un poco. En una empresa comercial no tenemos fabricación. En una empresa tipo MediaMarkt, tipo Carrefour, tipo Alcampo o tipo Lidl, no existe fabricación, sino que hay una serie de materias primas, tampoco hay, productos terminados tampoco hay, lo que hay son mercaderías. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es eliminando el periodo medio de fabricación y unificando esas materias primas y productos terminados que teníamos en las empresas productivas, siendo un único almacén, en este caso un almacén de mercaderías. Entonces, en este caso de las empresas comerciales, el periodo medio de maduración económico vendría a ser el periodo de maduración de almacenamiento más el periodo de cobro clientes, eso sería el periodo medio de maduración económico, y el periodo medio de maduración financiero restaríamos lo que es también el subperiodo de pago proveedores. Con esto hemos explicado un poco toda la teoría del periodo medio de maduración, que es uno de los últimos puntos de la parte de financiación e inversión. Una vez visto lo que son los contenidos teóricos de lo que es el periodo medio de maduración, conviene que ahora realicemos 2 ejercicios prácticos para ver cómo se resuelven estos problemas que os pueden proponer en el examen de EBAU. Vamos con el primero. Está aquí el enunciado del primer ejercicio que os propongo. Lo primero que tenéis que hacer es leer muy bien no solamente los datos que aparecen, las cantidades en euros, sino inclusive el encabezado, porque os tenéis que fijar en una palabra que es determinante para la realización del ejercicio. En este caso dice: una empresa dedicada a la comercialización de electrodomésticos se propone mejorar su ciclo de explotación. La palabra clave ahí es comercialización. Si estamos hablando de una empresa comercial, ya suponemos que el periodo medio de maduración se va a componer de 2 subperiodos, el periodo medio de almacenamiento y el periodo medio de cobro clientes, y si estamos hablando del periodo medio de maduración financiero, vamos a tener que emplear un tercer subperiodo, que es el periodo medio de maduración de pago proveedores, el periodo medio de pago proveedores. Por lo tanto, es muy importante que en el encabezado del enunciado del problema localicéis si es una empresa comercial o una empresa productiva, o otro sinónimo de productivo es manufacturera y demás. Una vez localizado y determinado este dato importante, hay que ordenar el resto de datos que os da el problema. Entonces, normalmente en el problema os dará un conjunto de datos que serán los saldos medios y los totales anuales. Hay que ordenarlos, y para que no os hagáis un lío, yo os propongo que realicéis una tabla, como os voy a enseñar ahora. Construís una tabla en la que la cabecera de las columnas sean los datos estructurados: total anual, media anual, la rotación, que es el total anual entre la media, y después el periodo de maduración, el periodo medio de cada uno de los subperiodos, ¿no? Y después, en las filas, vamos a ver los
distintos subperiodos que necesitamos. Como sabemos que es una empresa comercial, vamos a trabajar con 3 subperiodos: el periodo medio de adquisición de almacén, periodo medio de cobro clientes y el periodo medio de pago proveedores. Una vez estructurada esta tabla, completamos con los datos. Yo os recomiendo que con los datos vayáis primero a completar lo que son las medias anuales, que normalmente en los ejercicios que os proponen en selectividad, dichas medias anuales aparece indicado claramente, ¿no? Saldo medio en este caso, ¿no? Saldo medio de clientes, saldo medio de proveedores, saldo medio de almacén. Colocamos estos primeros datos: saldo medio en este caso de clientes, saldo medio de proveedores es el siguiente dato, y después saldo medio de almacén, el último dato. Una vez colocados los saldos medios, ahora nos queda por determinar los totales anuales, la cantidad de total anual de cada uno de los periodos. Entonces, en este caso, pues el primer total que vamos a completar es a la adquisición o de almacenamiento, 15.000. El segundo que vamos a completar es el saldo de cobro de clientes. En este caso aparece mencionado como ventas a crédito, 20.000. Ventas a crédito es lo que yo he vendido a crédito, por lo tanto me tienen que pagar todavía los clientes, y por lo tanto entiendo que estas ventas a crédito anuales es el periodo de cobro clientes. Y por último, las compras a crédito, que me indica compras a crédito será el pago del total anual que los proveedores que yo tengo que pagar. Muy bien, una vez que tenemos estructurado lo que son los datos del ejercicio, ya simplemente hay que calcular, y de manera sistemática. Entonces calculamos las rotaciones, que es el total anual entre la media, y después de calcular las rotaciones, calculamos el periodo medio dividiendo, en este caso, como nos indica en el ejercicio, el año comercial son 360 días entre la rotación. Vamos realizando los cálculos pertinentes y ya tenemos todos los datos. Una vez con todos los datos, sabemos que el periodo medio de maduración económico de una empresa comercial se compone de 2 subperiodos, que en este caso son 28,8 y 43,2, total 72 días. Y el periodo de maduración, medio de maduración financiero de dicha empresa, le tenemos que restar el periodo medio de pago proveedores, y entonces tenemos, en este caso, 27 días. Como veis, si seguimos esta sistemática, es fácil resolver el ejercicio pues con agilidad y sin demasiado problema. El siguiente ejercicio que os voy a proponer es este ejercicio. En este caso he elegido un ejercicio que parece que, bueno, puede ser complicado porque se trata de una empresa productiva. Si leemos el enunciado, no se nos dice en ningún caso que sea una empresa productiva, pero en la parte de la cabecera del enunciado, pero si nos vamos a la tabla de datos, se nos dice ya número de veces que se renueva almacén de materias primas. Lo más importante, hay un periodo medio de fabricación, hay un periodo medio de ventas, y si hay un periodo medio de fabricación y si hay un periodo medio de ventas, es que nos encontramos evidentemente en una empresa productiva. En este caso, muchos de los datos ya nos lo dan finalizado, ¿no? Es decir, periodo medio de fabricación ya nos dicen el número de días, 15 días, o nos dice periodo medio de ventas, 20 días, o periodo medio de pago proveedores, 35 días. Ya nos dan esos datos. Y por otro lado, nos dan rotaciones. Por lo tanto, parecía un ejercicio complicado, pero realmente va a ser un ejercicio bastante sencillo. Construimos nuestra tabla. En este caso es una tabla en la que tenemos las mismas cabeceras que teníamos antes, es decir, total anual, media anual, rotación y periodo medio en días. Y después las filas van a ser 5 filas porque tenemos 5 subperiodos: el periodo medio de adquisición, el periodo medio de fabricación, el almacén de ventas, el cobro cliente y el pago proveedores. En este caso
los totales anuales en las medias anuales no nos lo dan, nos dan o rotaciones o ya finalmente lo que es el periodo medio de cada uno de sus periodos. Entonces, en el primer caso nos dice la rotación de número de veces que se renueva el almacén de materias primas, 25 veces. Nos dice el periodo medio de fabricación, 15 días. Nos dice el periodo medio de ventas, que en este caso son 20 días. Número de veces, es decir, la rotación de cobro clientes, 8 veces. Periodo medio de pago proveedores, 35 días. Como vemos, el ejercicio está prácticamente hecho. Nos queda completar algún dato. En este caso, el periodo medio de adquisición o almacenamiento. Completamos el dato, que sería 14,4, y el dato de cobro clientes, que sería 45. Todo, evidentemente, en número de días. Ahora ya hace falta nada más que agregar los datos, los agregamos y tenemos un periodo medio de maduración económico de 94,4 días y después un periodo medio de maduración financiero, es decir, teniendo en cuenta el pago de proveedores, de 59,4 días. Pues bueno, eso es un poco todo. Espero que estos ejemplos os sirvan para resolver los ejercicios que ahora os voy a proponer, y ya sabéis que es muy importante que practiquéis lo aprendido. Me despido de vosotros, por lo tanto, hasta el próximo vídeo. Adiós.